Cada uno de nuestros hermanitos en esta preciosa mañana. Dios les bendiga, Dios los guarde. Saludo especial para los que nos siguen a través de este medio. Bendiciones donde quiera que se encuentren, dentro o fuera de nuestro país. Los bendecimos, reciban un saludo cariñoso de la comunidad cristiana y misionera en Engativá. Estaba mirando y pensando, a veces me gusta pensar por ahí solo, si a veces nosotros pensamos en la muerte, ¿cierto que casi no? Casi que no, porque nosotros pensamos que vamos a vivir, no que nos vamos a morir. Pero cuando pensamos aún en la muerte, pensamos dónde queremos que quede nuestro cuerpo. ¿Cierto que a veces tampoco? Hermana Mercedes, sí. Hermana Mercedes, sí. De tiempo atrás dijo, yo quiero quedar ahí con mis viejitos, y compró su lote de 3 pisos. Entonces, como mamita fue primero, quedó ahí en el primer piso, mi papito fue después, y mi hermana Mercedes dijo, y me tocó en el tercer piso. Pero pues, a pesar de todo, no está pensando eso, ¿no es cierto? Normalmente, cuando una persona muere fuera de su país, es lo primero que piensa la familia. Traerlo, ¿no es cierto? Porque dejarlo por allá, pues, así sean las cenizas, pero hay que traerlo, hay que tenerlo ahí, cerca. Yo todavía no he pensado nada, eso se lo dejo a mi familia. Sí, que me saquen de Engativá, que me dejen en Engativá, o que no sé dónde, ¿no es cierto? Pero si llegara a suceder, ¿no es cierto?, cualquiera de nosotros, quizás ya estaría pensando dónde van a querer tener su cuerpo, sus restos. Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, José estaba allí como gobernante. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no es cierto? Fue vendido por sus hermanos, los llevaron allí, sufrió, eso es otro mensaje. Pero cuando llega su padre allí, él les da el lugar y dice que la tierra de Gosén, donde ellos iban a habitar. Y vivieron bien, la pasaron bien. Pero cuando entraron con una necesidad, porque había hambre en toda la tierra, en todo el lugar, menos en Egipto. Cuando ellos llegaron allí, empezó a irles bien en la tierra de Gosén. Era una tierra muy próspera y muy bendecida. Y allí colocaron a aquella familia. 70 personas entraron a aquel lugar. Empezaron a multiplicarse. Jacob ya era de edad avanzada. Y él estaba pensando de que de todos modos se iba a morir, ¿no es cierto? Y no estaba pensando a dónde me van a llevar allá. Lo iban a enterrar en Egipto. Pero cuando ya iba a morir, él dijo que los huesos tendrían que llevarlos a dónde. Tendrían que llevarlo a su tierra, donde estaba su parentela, donde estaba su familia, donde estaban todos, ¿no es cierto? Y se murió. Los hombres empezaron a olvidarse de Dios y de todas las cosas. Viene la esclavitud para ellos. Estaba profetizada. 430 años tendrían que vivir en la esclavitud. A los 430 años, dice la Biblia, que ellos clamaron a Dios, y Dios ¿qué? Los escuchó. Vio la opresión con que los egipcios los oprimían.
Cuando el pueblo está bien, no se preocupa por nada. El problema es cuando están siendo oprimidos, cuando hay necesidad, ¿no es cierto? Cuando todo nos va bien, podemos decir, si no tienen nada, si tengo tiempo voy. Pero cuando tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? Buscamos de Dios, buscamos a alguien que ore por nosotros, les contamos el problema, le decimos, por favor, oren, ayúdenme a orar, ¿no es cierto?, cuando tenemos problemas. Y de hecho, que nosotros debemos de orar con problemas o sin problemas. La Biblia dice que estemos siempre gozosos, orando sin cesar. Cuando el pueblo clama a Dios, Dios se provee de un libertador, que ustedes saben perfectamente que fue Moisés, ¿no es cierto? Y vamos a hablar con Dios. En medio de la zarza, Dios le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y ahí habla con Moisés y le dice, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Ahora necesito que vaya a liberarlos. ¿Y Moisés qué dijo? Consiga al que tiene que mandar, porque yo no voy a ir. Y dijo el Señor, usted va a ir. Y dijo Moisés, no sé hablar. Soy torpe. Veo mucho para decir las cosas. Y dijo, ahí está su hermano Aarón, será su boca. Pero usted va a hacer lo que le manda. Llega a Egipto, no sé cómo imaginarnos esa llegada de Moisés allí, ya un hombre de 80 años, quizás con cabello canoso, quizás ya barbado, con un bastón viejo, a hablar con Faraón y a decir, deja ir a mi pueblo, dice Dios. Camino de 3 días para que le brindemos sacrificio a él. Pero él no hablaba solamente con Faraón, hablaba con el pueblo también. Y el pueblo, ¿qué le decía a Moisés? Le decía, ¿y qué tal que Faraón nos deje ir? ¿Y qué tal que nos mete en un desierto? ¿Y qué tal que nos lleguemos a morir allí? ¿La Biblia dice eso? ¿Que no? Capítulo 14 del libro de Éxodo. Del libro de Éxodo. Ya sale el pueblo de Israel. No les hablo de todas las señales, no les hablo de lo que sucedió allí, las 10 plagas, no hablamos de la muerte de los primogénitos, hablamos de la salida del pueblo de la esclavitud. En el capítulo 14, después de ese capítulo 11 y 12, donde salieron y que celebraron la Pascua y hubo cántico, ahora van por el desierto. Y dice la Biblia, capítulo 14, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de ti, ahí yo, entre Migdol y el mar hacia el varón, entre Migdol y el mar hacia Bagdol, Sebón, delante de él acamparéis junto a qué. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice el Señor, ¿qué? Endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y todo
su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Se imagina Dios provocando a Faraón? Los hijos están libres. Ahora los va a llevar por el desierto, no por el camino más fácil, sino por el más difícil. Para que Faraón se dé cuenta de que ellos están en graves problemas. Los encerró en desierto. ¿Los pueden perseguir? Claro que los van a perseguir, porque el Señor dijo, yo voy a endurecer el corazón de quién. Mire, es Dios el que endurece los corazones cuando nosotros no hacemos caso. Es Dios. Yo una vez dice, ¿qué corazón tan duro? No, ya Dios se lo endureció. Si Dios se lo endureció, Dios se lo ablandará si Él quiere. Pero de lo contrario, mire, así oremos, clamemos, intercedamos. Si Dios endurece los corazones, no hay nada que hacer. Lo único que este Faraón iba a perseguir y a buscar al pueblo, y dice que fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo es posible? Los que estaban construyendo pirámides, los que estaban haciendo ladrillos, los que traían, ¿cómo es posible que lo hubiéramos dejado ir? No puede ser. Versículo 7, versículo 6. Unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano ¿qué? Habían salido con mano poderosa, habían visto la gloria de Dios, habían visto las maravillas, habían visto la grandeza de Dios. Podían ir tranquilamente confiados, ¿no es cierto? Para nosotros hoy en día es muy fácil decir, si Dios está con nosotros, pero venga una prueba, venga una dificultad, venga una crisis, venga una necesidad, venga un problema en el hogar, venga un problema con los hijos, a ver si decimos, si Dios está con nosotros. Yo creo que ahí se va a empezar a perder como un poquito la fe. ¿Quién de los que estamos aquí algún día no ha tenido duda? Yo no dice, yo no dudo de mi salvación, yo tampoco. Pero ahí tenemos dudas de otras cosas. Cuando tenemos una necesidad, ¿por qué a veces clamamos? Porque tenemos un poquito de duda, ¿no es cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me solucionas? ¿Será que se torna difícil? Y aquí estaban estos, conociendo que habían salido con mano ¿qué? Fuerte. Versículo 9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de ¿qué? Y yo delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, ¿qué pasó? Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel ¿qué? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Quién no siente miedo ver que el enemigo viene a la espalda? Por valientes que sean y por saber que Dios los sacó con mano poderosa, que hizo señales en Egipto, que lo último fue la muerte de los primogénitos, que el pueblo de Israel salió a salvo con riquezas,
con tesoros, con ganados que los egipcios les dieron, que fueron bendecidos, eran para ir alabando al Señor por todo el camino, ¿o no? Pero estos, cuando vieron que Faraón venía, y no venía en cualquier cosa, venían 600 carros, hermano, los mejores, con los mejores capitanes de su ejército, para venir a llevar al pueblo, porque no es posible que el pueblo se vaya a ir y vaya a dejar de servirnos. Preferimos tenerlo en la esclavitud. Así es el diablo. Él quiere tener al pueblo en la esclavitud. Por eso es que a veces sacamos disculpas. Ahora seguimos leyendo. Versículo 11. Dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que moráramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Por eso sé que ellos hablaban con Moisés y les decían: no, mejor déjenos aquí, porque no nos vamos a morir en el desierto. Preferimos servir, hacer ladrillo, vivir en la esclavitud y no ir a morir en un desierto. ¿Tenían ellos fe? ¿Tenían confianza? No, no la tenían. ¿Vieron la gloria de Dios? Sí la vieron. ¿Seguían con desconfianza? Seguían con desconfianza. Ahora ya están en el desierto a la espalda. Y al frente solamente queda el mar. No hay salida para ellos. Empiezan a desconfiar y a decir: esto era lo que le estábamos diciendo a ustedes. Como cuando a uno la esposa le dice: no haga ese negocio. Y uno dice: nos va a ir bien. Y cuando le va mal, ¿qué le dice? Se lo dije. Acuérdese. Así que las mujeres tienen un sexto sentido. Yo creo que hasta un séptimo. Decía mi mamita: o son brujas. Como que adivinan. Y aquí estaban estos diciendo: se lo dijimos Moisés, se lo dijimos, ¿para qué nos va a sacar? Nos vamos a morir en el desierto. Era mejor habernos quedado allí sirviéndole a aquel hombre. Y Moisés, versículo 13, dijo al pueblo: no temáis. ¿Quién tenía la confianza? Moisés. Pero mire, hermanos, por confianza que se tenga, cuando todo el pueblo empieza como actividad, a veces también se empieza a perder la confianza, ¿o no? Y creo que Moisés le pasó igual, porque dice, mire, aquí dice: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los verás, para siempre los veréis. Jehová peleará ¿por quién? Por vosotros, y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos, no se preocupen por eso. Y entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Supongo que Moisés también se puso a orar para que el Señor le dijera: ¿por qué clama? Tiene que ser porque él también sintió la necesidad, ¿o no? Tenía la confianza, tenía la fe, pero tenía la necesidad de orar en el momento. Y el Señor le dice: ¿y por qué clama? Dile al pueblo que marche. Versículo 17, saltémonos el 16, ya lo leen en la casa. Y aquí yo endureceré
el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente y a caballo. Ahora, ¿ellos iban solos? No, iban con Moisés. ¿Y Moisés iba solo? No, iban con él, con el Señor. No los había dejado, Él les había prometido que los iba a sacar y que los iba a llevar. ¿A dónde? A la tierra que fluye leche y miel. ¿No les parece que a veces nosotros nos sentimos solos? ¿No les ha pasado? Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Había un coro que cantábamos que decía, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, Y dice la Biblia, versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Quién los iba a guardar? El Señor. Los israelitas lo sabían. Sabían que el Señor estaba con ellos. Claro que lo sabían. Moisés les había dicho. Ellos ya conocían de la grandeza de Dios. Ahora ellos tienen temor. Están pensando más en la muerte y dónde se van a quedar que en avanzar. Y dice la Biblia, versículo que íbamos, 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y lumbrera a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos. Cierto que a nosotros nos parece, cuando vemos la película de los 10 mandamientos, y cuando leemos la Biblia, que Moisés levantó la vara, se abrió el mar, la gente pasó, pero eso fue en cuestión de minutos. ¿Sabe cuánto duraron? Toda la noche. Toda la noche. El mar se abrió y ellos empezaron a cruzar. Acordémonos que salieron aproximadamente 800,000 personas de Egipto. Eso es harta gente. Llevaban niños, llevaban los animales y llevaban ancianos. Y Dios no es injusto. Los dejó que pasaran al paso de ellos, ¿no es cierto? Toda la noche, dice aquí la Biblia, que alumbraba a Israel de noche y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar que se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Después de un milagro de eso, que haya uno que viera esto, ¿no? Uno, no, tiene que ser una fe muy especial. Una para que se abran las aguas, otra para caminar por encima del agua. Eso solamente no es en las lagartijas. Las lagartijas, hermanos, que corren por encima del agua.
Ustedes las han visto. Ay, no se hunde. Pero uno, hermano, va a una piscina donde el agua le llega a la rodilla y esa gente que se va a ahogar. Ore para que no se va a abrir. Sucedió ese milagro. No volvió a abrirse el mar. Nunca hemos tenido noticia de que eso haya sucedido. El Jordán cuando Josué, pero nunca hemos tenido más noticias de que otro río se haya abierto para que pase gente. No, hermano. O pasa nadando o tiene que dar la vuelta por otro lado. Pero de ahí no pasa. Y dice la Biblia que entonces los hijos de Israel que entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, ¿qué hicieron? Entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo, los mejores carros que tenía Faraón. Eso dice cuando empezamos el capítulo 14. Sus mejores capitanes, su mejor ejército, se lo llevó. Y estos llegaron hasta la mitad, dice ahí, ¿no es cierto? Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios en la vigilia de la mañana. Acordémonos que había la vigilia de la noche, de 6 a 9, la primera vigilia, de 9 a 12, la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia, y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esas eran las vigilias de la noche. Algunos decían, voy a hacer vigilia. ¿De qué horas a qué horas? A veces nosotros somos más tremendos y decimos, vamos a hacer vigilia de 9 a 12 de la noche. Estar vigilantes. Y dice la Biblia que quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ya iban en la mitad. ¿Qué tanto trayecto hubieran caminado? No sé. ¿Cuánto puede caminar una persona en 12 horas? En 8 horas, en 10 horas. ¿Cuánto podrá caminar? No sé. Nosotros de muchachitos, inquietos y traviesos, caminamos desde el estadio del Campín hasta aquí en Cativá, casi en 3 horas y media, más o menos. Más o menos. Por traviesos. Por irnos a mirar una carrera que ni vimos. Y me dejé convencer de mi amigo, que era otro chino, de que yo pagara el pasaje de para allá porque yo tenía plata. Yo trabajé. Pero como pagué el pasaje de para allá, pues yo por comer gallerías y me gasté el resto de plata. Y confiado porque mi amigo pagaba de para acá. Y cuando terminó la carrera y llegaron los ciclistas, con la multitud de gente, él llegó y se metió entre la gente y lo llegamos a ver casi a los 8 días. Entonces por eso sé que más o menos, no sé qué kilometraje hay de allá en Cativá, y no era por la Mutis, porque no existía la Mutis, era bajar por la 30, coger toda la 26, coger luego la de Cativá. Eso era 3 caminos. Pero supongo que estos, si en 3 horas, en 6 horas,
posiblemente era el trayecto mucho más largo. Y a la mitad del mar iban aquellos ya persiguiendo, cuando el Señor mira desde la nube y dice que los trastornó. Y ellos dijeron, devolvámonos. Imagínense que tuviéramos que caminar de aquí a Fontibón y cuando llega uno a los Álamos decir, devolvámonos. Se demora. Cuando se fueron a devolver, dice que los trastornó y les quitó las ruedas de los carros, hermano. ¿Cómo podían salirse de ahí? Los carros quedaron desarmados, ellos van a devolverse y dicen, el Señor está peleando por ellos, mejor vámonos de aquí. Quitó las ruedas, dice, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué? Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, ¿sí? Sobre sus carros, sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Terrible, ¿cierto? Para ellos. Para nosotros ya estaban al otro lado, cantando, alabando a Dios, glorificándolo, después del temor que tenían. Pero es que Dios nunca los iba a dejar. Él dijo que no los iba a dejar. Él había prometido que los iba a llevar a tierra de Canaán, dijo. A tierra de Canaán llegaron. Ellos llegaron allá. Y para no demorarlo mucho, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel, ¿qué pasó? Dio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios hace cosas grandes para que el pueblo crea. Pero qué pesar que después de esas maravillas el pueblo volvió a ser incrédulo. Miren, en el capítulo 15 usted ve la fiesta que hicieron. Danzaban, cantaron, alababan a Dios. Y en el capítulo 16 los veía murmurando que porque no tienen comida, que porque les iba mejor en Egipto, que porque allá comían carne y en cambio en el desierto no había que comer. Oye, hermano, ¿saben que así somos nosotros? Oramos por una sanidad, Dios nos sana, y al otro día estamos orando porque no hay comida. Y pidiendo y reclamando, porque como que el hombre está como diseñado a ser así, a ser como hasta desagradecido con Dios, con las personas, como a no importarle nada, sabiendo que Dios es bueno y que Dios es fiel. Por eso decía, nosotros cuando nos vamos a morir algún día, a veces estamos pensando, ¿y qué tal que nos dejen en el desierto? Dios sabe dónde vamos a pasar el lugar, ese tiempo, ¿no es cierto? Lo importante es que la eternidad la podamos vivir con Él. Esto es un cuerpo que se queda aquí en la tierra. Hagan tesoros en el cielo. Eso dice la palabra del Señor. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Vamos a orar.